Bienvenidos a Sacando Cuentas, el podcast donde desglosamos todo sobre el mundo financiero para que sea más claro para vos. Soy Adrián Alvarado. Y yo soy Joseph Kelch. Juntos te guiaremos por conceptos, estrategias y respuestas a esas preguntas que siempre quisiste hacer. Te damos la bienvenida a otro episodio. Bienvenidos al segundo capítulo de la tercera temporada. Un gusto seguir aquí. Gracias, Joseph, por un capítulo más. Y bienvenido Luis Diego Marín Sangil. Luis Diego es socio, founding partner de una firma de wealth management en la que trabajamos juntos. Además, cursó el programa de Cámara de Intermediarios Bursátiles para fungir como asesor de fondos de inversión. Completó un curso especializado en la parte de estrategia de negocios con un certificado en la George Washington University. Cuenta con 2 certificaciones que me parecen fundamentales, una de Financial Planning and Wealth Management Professional, que es una certificación especializada en la planificación financiera integral y gestión de patrimonios para clientes de alto valor, y también la Financial Modeling and Valuation Analyst, que es una certificación que otorga Corporate Finance Institute, CFI, enfocada en el modelaje financiero avanzado, valoración de empresas y análisis de inversiones, y se desempeña como gestor de inversiones para portafolios en un multifamily office, donde asesora a familias de alto patrimonio en toda la parte de construcción, administración de sus portafolios mediante carteras diversificadas que incluyen toda la parte de renta fija, variable, activos alternativos y con un enfoque principalmente en mercados internacionales. Muchas gracias por el espacio, Mae, por sacar el tiempo. No, claro, muchas gracias a ustedes, más bien, por la invitación. Muchas gracias, Diego. Qué bueno. Perdón, socio. Estoy seguro con todo este currículum y con toda esta excelente introducción que dio Adrián, estoy seguro que tanto yo como ustedes van a aprender demasiado, ¿no? de un crack, un especialista en el tema de inversiones y nada, aprovecharlo demasiado. Vamos a tratar de ir desde lo más básico, ir agarrando un poquito más de onda y ya después ver un poquito más detallado el tema de inversiones, pero lo importante es que queden claro y aquellas personas que están empezando o que apenas están empezando a ahorrar o que más bien están saliendo de deudas para ver si pueden empezar a ahorrar y empezar a invertir, pues puedan aprovechar esto mucho, ¿no? Total. El episodio se llama ¿Cómo construir un portafolio en tiempos de incertidumbre global? Y en este momento específico en el que estamos grabando hay una gran incertidumbre, que es todo este tema de la guerra Irán, Estados Unidos, pero la incertidumbre es un componente que siempre está en los mercados y que es parte de cualquier activo financiero. Entonces, tal vez quisiera que nos contes un poco cómo llegaste a este mundo de las inversiones y exactamente qué es lo que haces en la parte de gestión de portafolios. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver, yo empecé, yo más o menos ya casi ronda los 8 años ya de experiencia en esta área. Empecé porque me encanta todo ese tipo de la parte de finanzas. La verdad es que es un mundo fascinante. Creo que cualquier persona que no se dedica a eso también le gusta mucho. Es un tema bastante complejo y nosotros que nos dedicamos a esto cada vez nos hemos dado cuenta que cada vez la nomenclatura es muy sofisticada, y tal vez un inversionista que no sepa exactamente en nada del tema pues se siente muy intimidado al tema. Y pues me encantó, y cada vez pues lo que trato, y en este mundo todos los días saca un producto nuevo, cada día hay una inversión nueva, se inventan cosas nuevas, entonces hay que constantemente educarse. Y bueno, mi función es principalmente el tema de manejo de portafolios, manejo clientes propios dentro de la firma, y también ayudo a los diferentes asesores como Adrián en la parte de manejo de portafolios para los clientes. Entonces hacemos todas las propuestas, manejo de productos, qué va dentro de un portafolio, cuál es el perfil del cliente, si este perfil es adecuado para dicho cliente, que es una pregunta pues bastante ambigua, que hay que tener bastante cuidado con eso. Y también de cómo dar seguimiento con todo el tema de incertidumbre. Definitivamente cuando hay incertidumbre es cuando los clientes llaman, ¿verdad? Cuando todo está bien, todos estamos tranquilos, pero cuando las cosas se complican es cuando ahí es donde tenemos que estar nosotros. Total. Y hay 2 puntos que me parecen importantísimos y súper interesantes. Creo que no hay tema o no hay un tema
que más tenga en común la gente que el tema de la plata. O sea, digamos, a mí el fútbol me gusta, no soy gran aficionado, entonces de estar hablando de fútbol no me interesa tanto. Claro. Pero si un futbolista escucha que hablando de plata le interesa, si alguien que va, o sea, no hay tema, y esto siempre lo digo y por eso es que es tan importante que la gente se eduque o entienda de estos temas, porque la plata es un tema, o el dinero es un tema que nos interesa a todos, indiferente si es alguien de superizquierda y quiere vivir en un estado en Cuba, o si es alguien super republicano, o sea, indiferente a la creencia, el color político, si lo que sea, el dinero es un tema que nos interesa a todos Completamente. y que debería interesarnos a todos. Y otro tema súper importante es que, lo que decías, todos los días, y esto es en serio, todos los días llega un producto nuevo, llega le ponen un nuevo nombre a algo que lo empaquetan de cierta forma. Entonces, qué importante es tener profesionales que lo puedan acompañar a uno en este camino de construcción de un portafolio, porque verdaderamente, si bien es cierto, uno trata de hacerlo lo más sencillo posible para que alguien lo entienda, es diferente, es muy distinto ir al doctor y que me explique qué es lo que tengo a poder decir yo qué es lo que me tiene que dar. O sea, yo puedo entender más o menos qué es lo que tengo. Pucha, me duele la rodilla y no sé, es el ligamento cruzado, no está ni cerca, pero es el ligamento cruzado. Y uno lo entiende, a que le digan, ok, mae, ahora sí, te vas a operar vos mismo y te va a salir un hueco. O sea, es una analogía que hago respecto a la gente en temas de alta incertidumbre. La gente aprovecha mucho estos momentos para capitalizar con clientes que puede decirle, o te fue muy mal en el portafolio que tenías con otro asesor, porque estamos en un momento de caída, o pucha, no aprovecharon el peor momento para comprar. Entonces, nada, quería hacer un énfasis en esta parte tan importante que es el tener un profesional acompañándolo en un tema que es de interés de todos. Completamente. Y el dinero al final nos debería gustar a todos, porque me pareció curioso, decías, estoy seguro que a nosotros tres nos apasiona y nos encanta el tema de las finanzas, el tema del dinero y demás, pero así no son todas las personas y debería gustarle el tema del dinero porque al final de una u otra forma sí o sí nos va a terminar afectando. Entonces vamos a entrar en la parte de fundamentos de construcción de portafolios y antes de entrar en contexto actual necesitamos establecer bases, ¿no? Vamos a establecer los cimientos. Entonces, como te decía antes del inicio, muchos de nuestros oyentes o si bien ya están empezando a invertir, quieren empezar a invertir o apenas tienen ahorros. O la otra parte, que están endeudados, no tienen ahorros, no han empezado a invertir, pero ya están haciendo estrategias o ya tienen a un especialista, a un asesor que los pueda guiar, ayudar a salir de deudas para empezar a ahorrar y empezar a invertir. Pero bueno, estas personas no saben bien cómo organizarlos, entonces vamos a ayudarles desde el inicio. ¿Qué es exactamente un portafolio de inversiones y por qué es mejor tener un portafolio de inversiones, por más pequeño que sea, que no hay pequeño ni grande en todo este mundo, y por qué es mejor que simplemente tener dinero en la cuenta? Ok, vamos a ver. Para empezar, los activos, o sea, el portafolio de inversiones, no necesariamente, porque nosotros como trabajamos en finanzas, nos enfocamos mucho en mercados públicos, acciones, bonos, lo que sea. Portafolio de inversiones puede ser un portafolio de inversiones de cualquier cosa. Puede ser inmobiliario, todo lo que complemente o lo que contenga algún activo financiero al final del día, que eso puede ser un apartamento que me genere renta, puede ser un activo financiero tipo una acción o lo que nosotros vemos generalmente, un bono, ¿verdad? O activos alternativos que me imagino que eventualmente vamos a hablar. ¿Por qué una persona debería contemplar o considerar tener un portafolio de inversiones? Primero, yo considero que si las personas tienen dinero que no necesitan, la idea es que el dinero trabaje para ellos, por supuesto, ¿verdad? Ya sea inversión de corto, mediano o largo plazo, creo que a nadie le sirve tener, si uno tiene 10.000, 20.000 o 5 millones de dólares, realmente, ¿por qué lo va a tener en el banco generando absolutamente nada, verdad? Y no necesariamente tienen que ser inversiones súper sofisticadas, ¿verdad? O sea, podemos empezar con algo que le genere un fondo a la vista o cosas así, que le genere rendimientos adicionales, porque al final del día vivimos en un mundo donde desafortunadamente vemos hay más deudores que acreedores al final del día. Y la gente que tiene dinero, ¿verdad? Que tiene un superávit, al final del día tiene una ventaja. Tiene plata para invertir y hay gente que necesita. Entonces, al final del día, es una ventaja, ¿verdad? Donde pueden invertirlo, como dije, y generar rendimientos adicionales. Y quería nada más complementar algo ahí, que es súper importante, que lo decías. Al final, uno tiene que entender la diferencia entre tener la plata en el banco e invertir la plata.
y entender cuál es cuál es la razón de ser de cada uno de esos espacios. Ejemplo, yo puedo ir con una bola de básquet a jugar fútbol a una cancha de básquet y voy a poder jugar, pero no es lo mismo que ir con una bola de fútbol a una cancha de fútbol a jugar fútbol. Pasa lo mismo con los bancos y con los puestos de bolsa o el sector de bursátil donde se invierte, que es los bancos, o cuando uno tiene la plata en el banco lo que quiere es recibir la plata lo más barata posible para poder prestarla lo más cara posible. El banco es un intermediario financiero. El banco desea que uno tenga la plata parqueada, ojalá a 0%, para que la presten después al 20, 24% en tarjetas, en préstamos personales, etc. La función del banco como tal no es invertir. La función del banco es intermediar, ser un solucionador entre la gente que necesita y la gente que deposita los recursos en el banco para poder el banco realizar esa intermediación. La inversión tiene un espacio específico y una razón de ser, y los portafolios como tal lo que buscan o logran con profesionales como Diego es poder encontrar qué es lo que la gente requiere y poder posicionar ese recurso en un instrumento que se adecua a lo que la persona requiere, no adecuar el instrumento a lo que haya porque es lo único que tengo acceso. Entonces, es importantísimo eso, porque ahora que decías, si hablabas de que puede ser desde un activo inmobiliario hasta relojes, hasta una acción o un bono, la diferencia es esa, que es buscar un profesional que diga, ok, madre, vamos a ver, tenés esto, esta es la liquidez que necesitas, este es tu perfil de riesgo, pucha, estos son los activos en donde se puede invertir. Entonces, nada, quería hacer esa aclaración porque muchas veces la gente no entiende eso respecto a dónde tener los recursos. Entonces, se va mucho por lo que tenemos acceso, conocimiento, que son certificados de depósito a plazo, que pueden ser parte del portafolio como tal, pero si solo estoy haciendo eso, verdaderamente no estoy construyendo un portafolio de inversiones. Y esto se relaciona perfecto con la siguiente parte, que es la parte de diversificación. Antes de la diversificación íbamos a hablar de las clases de activos, pero yo creo que ya se fueron comentando acciones, bonos, bienes raíces. Pero sí es importante, tal vez que Diego nos explique un poco la diferencia, por lo menos entre acciones, bonos Exacto. Más bien, ahí va. ¿Cuáles son las clases de activos que debería conocer cualquier persona antes de invertir? ¿O cómo crees que se deberían de agrupar? Ok, de manera como el universo se divide, yo diría que en tres, digamos, principales. Está renta fija, renta variable y alternativos. Renta fija se fundamentan en instrumentos, como lo dice la palabra, que tienen una renta fija. Es decir, que yo ya sé, o el inversionista sabe, que a tal plazo me va a pagar tal tasa de interés. Eso puede ser desde un certificado de inversión hasta un bono, hasta un BCN, que es otro tipo de instrumento, o no sé, un préstamo, inclusive, que también puede contemplarse. O sea, yo prestarle a otra persona, eso es considerado renta fija. Luego está renta variable, que ahí generalmente se conoce más. Y hay compromiso, quedándonos en renta fija. Hay dos, o sea, en la parte de renta fija, en bonos específicamente, existen dos tipos, principalmente corporativos y soberanos. Dentro del mundo de renta fija, que es donde nosotros tal vez operamos más, es la parte de renta fija corporativa, es decir, que una empresa sale al mercado, saca deuda y muchos inversionistas compran esa deuda. Entonces, los inversionistas tienen una tasa fija a tal plazo, entonces ya ellos saben más o menos cuánto le va a recibir el tal plazo. También los gobiernos, como por ejemplo Costa Rica, puede optar a sacar bonos, emisiones de deuda, tanto locales o internacionales, y hay muchos inversionistas pequeños o institucionales pueden optar por comprar eso, ¿verdad? El tema aquí es que ya está garantizada, digamos, un bono que tiene vencimiento en 2030 y paga un 7%, al final del día yo ya sé que durante todos esos años que voy a tener el bono hasta el 2030 me va a pagar un 7%, ¿verdad? Entonces, eso es. Parte de renta variable, como estaba mencionando, el tema de acciones, principalmente la gente como que lo relaciona más, y su nombre lo dice, que yo no sé cuánto voy a recibir, ¿verdad? Lo que depende es que yo compre un activo y lo venda un poquito, lo venda más caro, ¿verdad? Entonces no son rendimientos que uno puede predecir, puede tener una idea, pero no es predecible. No tengo una tasa de interés fijada ni nada por el estilo, sino depende del activo que compre y al precio que lo venda eventualmente. Y últimamente... Que ahí nada más, perdón también por interrumpir,
danos un ejemplo con una acción, digamos, cómo funciona una acción, a la que sea Apple o la que sea. Tal vez me voy un poco para atrás de dónde están las acciones. Tal vez las acciones son otro mecanismo de financiamiento que usan las empresas. Si una empresa quiere financiarse, puede ir o a mercado de deuda, es decir, pedir un préstamo de un banco, salir con deuda al mercado, como el ejemplo de mencioné del bono, o puede emitir acciones. Es decir, que el dueño del negocio en su momento dice, voy a vender el 30% de mis acciones a mercado, ¿verdad? Y ese 30% de las acciones sale la empresa a mercado público, que se llama un IPO, y lo que hacen los inversionistas es comprarle, ¿verdad? Entonces hay acciones en circulación, entonces por ejemplo Nvidia, Microsoft, etcétera, son acciones que cotizan en la bolsa de New York, por ejemplo, y al final del día los inversionistas compran y venden todos los días esas acciones y tienen movimientos de precio. Entonces una acción uno la puede comprar a 100, por ejemplo, y eventualmente en 5 años plazo lo puede vender a 180, por ejemplo, y ahí está la ganancia que uno podría acumular. O viceversa. O viceversa, sí, exacto. Y por último, el tema de alternativos, que yo creo que es, ahora que estábamos hablando que cada vez se inventan cosas nuevas, eso son los activos tal vez más restringidos en este momento, más sofisticados, que englosan crédito privado, infraestructura, private equity. Dentro de los alternativos, aunque uno no lo crea, está metido Bitcoin, por ejemplo, está oro, que la teoría de los alternativos al final del día no siempre se cumple, pero la teoría de por qué nacen es para tener baja correlación con mercado, que yo creo que vamos a hablar de eso ahorita, pero llega a suplir esa necesidad de cómo hago para yo diversificar fuera de mercados públicos, que generalmente son renta fija y renta variable. Claro. Y antes de la correlación de activos, que es la siguiente parte, vamos a hablar de diversificación. Entonces, teniendo esta parte clara, ¿cómo funciona la diversificación? Y más que cómo funciona es si realmente se cumple. Es decir, yo, inversionista, diversifico y por ende ya no tengo riesgo. ¿O cómo funciona? El tema de diversificación es un tema muy amplio y yo creo que, digamos, y ahí voy a adelantarme al tema de correlación, porque va 100% Correlacionado. correlacionado, exactamente. Que la correlación, para explicarlo en términos más sencillos, es qué tanto un activo se mueve con respecto a otro, ¿verdad? Entonces, de manera muy sencilla, si dos activos tienen correlación 1, significa que los dos suben igual. Si tienen correlación 0, significa que no tienen relación, digamos. Es decir, que un activo se puede mover un día, puede subir el otro día el otro activo, y puede bajar uno, puede subir otro. Entonces, uno no puede determinar exactamente si soy diversificado o no. Y hay otra correlación que es negativa, digamos, -1, es decir, que me ayuda a diversificar, porque si es -1 significa que un activo subió y otro bajó, ¿verdad? Lo que trata de hacer uno no necesariamente es buscar 1 y -1, ¿verdad? Sino es básicamente buscar activos que tengan correlaciones bajas en ciertas partes del portafolio y algunos que tengan correlaciones bajas, ¿verdad? Y eso es como la esencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que sabemos que dentro de las clases de activos hay ciertos activos que son más sensibles a ciertas situaciones. Ejemplo, temas de guerra. ¿Cuáles son los activos más, tal vez, sensibles? Renta variable, tal vez es el activo más rápido en reaccionar. Pero mientras tanto existe otros activos, como por ejemplo, dentro de los alternativos, el oro. El oro tal vez es un activo un poquito más defensivo y no tiene alta correlación con mercado de renta variable. Entonces nos ayuda a diversificar. Donde las acciones se caen, probablemente el oro o se mantiene en valor o más bien aumenta valor. Entonces hace que el portafolio esté más diversificado, y si uno saca el global del portafolio, hace que el portafolio total no se caiga tanto si lo contrasto con solo tener, por ejemplo, renta variable. Y ahí quiero agregar dos puntos. Uno, de forma sencilla, esto es el dicho de los abuelos de siempre, no tener todos los huevos en una misma canasta. Pero dos, y me parece súper interesante, Diego está a cargo de un portafolio que se construyó a lo interno y que es un portafolio que compite contra los principales indicadores, no sé, el ACWI y el SP500. Y es súper interesante ver cómo un portafolio diversificado funciona en momentos como estos, que tal vez lo que uno busca en un portafolio diversificado es que cuando se caiga el mercado, se caiga menos que el mercado, y cuando recupere más rápido que el mercado. Entonces, tal vez explícanos en este caso práctico, y tal vez no con cada instrumento específicamente, sino cómo el construir esto y por qué ha reaccionado mejor que un SP500 o un ACWI
que tal vez el S&P 500 es un indicador que sigue las 500 compañías más grandes de Estados Unidos y el ACWI es un indicador que sigue todas las compañías del planeta Tierra. Entonces, que son indicadores que siempre han sido, o es de los que más se habla, tal vez el ACWI no tanto, pero el S&P 500 es el que más se habla, y entonces todo el mundo dice, sí, pero es que ganarle es imposible. Y es difícil, pero se puede lograr verdaderamente, y en un mundo cada vez más globalizado y con tanto peso de compañías tecnológicas que representan tanto porcentaje del performance del S&P, como un portafolio como el que has desarrollado viene a contrarrestar esta situación. Sí, vamos a ver, y ahí tocamos el tema de la diferencia entre manejo pasivo y manejo activo, ¿verdad? Y nuestro trabajo al final del día es generar de manejo activo de las inversiones. Entonces, por ejemplo, la diferencia de yo estar invertido en el S&P 500 como inversión pasiva, bueno, viene la guerra, el portafolio se cae y no hay mucho que hacer, ¿verdad? Dentro del, por ejemplo, del portafolio que manejamos, está la opción de manejo activo, ¿verdad? Donde tomamos la decisión, por ejemplo, que cuando empezó la guerra, me acuerdo que el primer día o segundo día, tomamos la decisión de vender el 10% de la cartera, ¿verdad? Ese 10% se pasó a efectivo, ¿verdad? Que de lo que nos ayudó es a agarrar al mercado un poquito más abajo y volver a comprar, ¿verdad? Y otras cosas que nos habíamos, por ejemplo, posicionado el año pasado, que yo creo que fue el de los años que nos fue mejor, fue que, como decía Adrián, el tema de las concentraciones en tecnología que tienen los índices ahorita. Ahorita las 10 empresas casi que son más de un 40% de todo el índice, lo cual lo que nos dice es que están muy concentradas, ¿verdad? Al final del día, para un cliente o un inversionista que lo que quiere es invertir en un índice diversificado, tal vez no está tan diversificado. Entonces, lo que hemos hecho en ese portafolio es pasar a estrategias más diversificadas dentro de todo, más variadas, no solo, por ejemplo, empresas dentro del S&P 500, sino compramos empresas pequeñas, compramos empresas de otros sectores que son, diría, más defensivos. Por ejemplo, el tema de consumo básico. Consumo básico, desde el año pasado, final del año pasado y este año le dio súper bien. Ejemplo, Walmart, ¿cuánto ha subido Walmart desde entonces, verdad? Eso es uno de los ejemplos que nosotros hacemos. Y otro de los temas es abrir un poco el panorama, porque mucha gente piensa solo en el S&P 500, S&P 500 es solo Estados Unidos, y qué es lo que ha pasado desde el año pasado. Muchas de las monedas han agarrado mucho territorio con respecto al dólar, ¿verdad? Entonces, el euro, francos suizos, monedas emergentes, han subido. Entonces, todas las acciones que están dentro de esas opciones, digamos, de esos países, también les sale muy bien. Entonces hay que a veces irse afuera de Estados Unidos. Hay años que irse afuera internacional es mejor y hay veces que Estados Unidos es mejor. Entonces hay que tener un poquito de las dos cosas. Buenísimo. Y también ahí la parte de encontrar otros espacios geográficos ha ayudado definitivamente al performance del portafolio. Claro, por supuesto. Ahí, entonces, por ejemplo, el tema de, bueno, otros, y vuelvo a hacer un ejemplo real, ¿verdad? De lo que hicimos. ¿Qué es lo que pasó con la guerra? Bueno, subieron los precios del petróleo. Estados Unidos realmente, si uno se pone a ver, Estados Unidos no le afecta. Estados Unidos tiene suficiente petróleo, por eso el mercado de Estados Unidos no se cayó un 7%, no es tanto. Pero uno de los mercados que sí le afecta es Europa, ¿verdad? Europa depende mucho del estrecho de Hormuz y Europa sí fue muy afectado, ¿verdad? Pero hay otros países, por ejemplo, que sí les beneficia tener el precio petróleo alto, especialmente muchos países de Latinoamérica. Entonces, si uno tiene exposición a otro tipo de países que no son los mercados tradicionales, también uno se beneficia bastante por eso. 100%, 100%. Podemos entrar un poco a la parte de números. Ya tenemos las bases, ¿no? Lo que hablamos al inicio, los cimientos. Ahora podemos entrar a un tema ya de estrategia. Y esto obviamente va a variar no solamente dependiendo del perfil, de los objetivos y demás, sino algo muy importante que son los montos, que muchas veces no se consideran, ¿no? Usted puede tener un perfil de riesgo similar o igual a esta otra persona, que al final si esta persona tiene 5,000 y esta persona 100,000, al final son estrategias diferentes, ¿verdad? Entonces, pongamos ejemplo, si alguien tiene $5,000, $20,000 o $100,000 disponibles, ¿cómo cambia o cuál sería el fundamento para cada una de las estrategias o cómo puede funcionar para cada uno? Pues yo diría
y Adrián no me deja mentir, que ahora existen productos que permiten diversificar desde montos muy, muy pequeños. Esa es la ventaja. Antes no existía eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora con un monto de $5,000 uno puede comprar 2 ETFs y está diversificado a Estados Unidos y el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que permiten de esos instrumentos, generalmente los ETFs me refiero, y existen también fondos que permiten hacer eso. La ventaja es que entre más monto, pues obviamente le permite a uno diversificar cada vez más, ¿verdad? Que eso es importante, pero no significa que con un monto de $5,000, $10,000, uno no debería o uno debería atenerse a invertir, ¿verdad? Considero que entre más temprano uno empiece, definitivamente uno va agarrando la idea de cómo funciona el tema y si hay instrumentos, particularmente ETFs, que sí permiten diversificar dentro de un mismo instrumento, ¿verdad? Em, un punto muy importante, y creo que el tema de perfil es fundamental, es que en la clase el perfil de riesgo no es determinado por los activos disponibles. Eso es lo que hablábamos, ¿verdad? Porque mucha gente, especialmente en Costa Rica o en Latinoamérica, piensa que un perfil conservador va hacia bonos. No necesariamente. Yo puedo ser un perfil conservador y puedo tener acciones dentro de mi portafolio. ¿Por qué? Porque depende mucho del objetivo que yo quiera al final El plazo y todo. Entonces, en resumen, sin importar el monto, los principios no deberían de cambiar, pero los vehículos posiblemente sí van a cambiar, ¿no? Claro, entre mayor sea el monto, el vehículo puede cambiar completamente. Sí, y creo que ahí también, si ya metemos o incorporamos la parte de alternativos, a pesar de que hay soluciones como, ¿cómo se llama la plataforma? iCapital, exacto, que te permite invertir en alternativos como si fueran fondos, digamos, Wow. sigue siendo un tema más restrictivo y entrar en ese mundo siento que requiere cierta sofisticación y cierto volumen, pero tal vez lo más importante y como para irle dando, entendiendo todo lo que hemos venido conversando es, el monto no debería delimitar la opción de comenzar a invertir Exacto. porque verdaderamente existen instrumentos que pueden adecuarse a lo que el cliente, según su perfil, debería de tener y que con profesionales como Diego, que construyen, asesoran y desarrollan estrategias, uno verdaderamente puede ir llevando al cliente la mano para ir construyendo de este portafolio, como lo decía hace un inicio de la conversación, al final lo que pretende es de que la plata esté trabajando para el inversionista y no la plata sentada en alguna cuenta que al final se está aprovechando por instituciones para poder invertirla en tarjetas o créditos o lo que sea. Sí, y también el tema de alternativos, poniendo el ejemplo, porque yo buscaría un alternativo con $10,000, de poderse sí se puede, existen plataformas que sí permiten hacer eso, pero el objetivo, por ejemplo, de los alternativos es para diversificar. Y si yo no tengo un portafolio, no tengo nada contra qué diversificar, ¿verdad? Entonces, la idea es generalmente uno construye un portafolio de manera muy sencilla, en el sentido de que uno no trata de complicarse demasiado, en el sentido que hay instrumentos públicos, uno debería tener la mayoría del portafolio en instrumentos públicos. ¿Por qué? Porque al día de mañana yo necesito el dinero y puedo venderlos, ¿verdad? Hay suficiente liquidez. Cuando ya tenga una base de activos líquidos, ¿verdad? O públicos, ya puedo pues sofisticarme más y ir a la parte de alternativos, que tiene sus complejidades, pero al final del día cada activo tiene su razón de ser dentro de un portafolio. Importantísimo, solo como para aclarar, activos públicos no es que es del gobierno, sino que cotizan en bolsa. Claro. De compañía. No, porque estoy seguro que la gente dice, ¿qué va a comprar de gobierno? No, no. Activos públicos, digo, se refiere a activos. Sí, público me refiero que cualquier inversionista puede comprarlo, digamos. Quisiera cerrar con estas tres preguntas. Yo le hago una, Joseph otra y yo cierro. La primera son tres errores que arruinan un portafolio, tres errores comunes de inversionistas, según a lo que has visto, que arruinan un portafolio. Que yo traigo tres. Entonces, quiero ver qué tanto diferimos entre mis tres y los tres. A ver cuáles son los tres tuyos. La más importante sobre concentración en un instrumento, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa, bueno, va a apostar en una acción y si esa acción la pego va a ganar un 200%, pero ¿qué pasa si esa acción no le va bien, ¿verdad? Al final pierdo todo mi capital. Ese es el error principal que yo veo en las carteras. Segundo, el tema emocional, ¿verdad? Eso es importantísimo. Por eso es importante
pues tener un asesor, creo que es importante, pero también tener, y aquí voy a sofisticarme un poco, pero es una cosa que se llama un IPS, un Investment Policy Statement, que generalmente lo hacemos los asesores, pero yo le digo a la gente que debería hacerse una versión de eso. Ahora con inteligencia artificial es muy fácil, ¿verdad? Donde lo que hace eso es yo en un día frío, sin emociones, sin poner la plata, o sea, sin invertir, voy a sentarme y voy a determinar cuáles son mis necesidades de horizonte, cuál es el riesgo que soy dispuesto a asumir, ¿verdad? Cuáles mis restricciones, no sé, tributarias, la necesidad de liquidez en el plazo, etcétera. Hacerlo en frío, ¿por qué? Porque al final del día es la cancha de juego y si llegan situaciones como la que estamos viendo en el tema de incertidumbre, yo me devuelvo acá y digo, no, esta es la decisión que yo tomé y no tengo por qué vender por temas de miedo, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda, temas emocionales. Y el tercero, yo diría que no diría ignorancia, sino desinformación general, que lo hemos vivido principalmente, bueno, me imagino que pasa en muchos países de Latinoamérica, que se meten en productos que tal vez no iban, pues no cumplían la necesidad del inversionista y un asesor se los vendió y ahora resulta ser que que quiero sacar mi plata y no puedo, ¿verdad? No entendió bien las condiciones iniciales. O no se las explicaron. ¿Cuáles eran las tres tuyas? Mae, casualmente coincidimos en dos, concentración, pero yo agregaría, aparte de concentración, un tema de home bias, ¿no? El sesgo, porque la persona se enfoca en lo conocido, en lo que creo que es lo mejor y que puede ser a nivel nacional, un CDP. Como no conocen nada más y tampoco quieren ir más allá, o tal vez la parte de la desinformación, demás, el tema de las emociones, estamos siempre alineados, reaccionar a las noticias del día a día, ¿verdad? Y para mí, en la única que cambiamos, pero creo que la tuya es fundamental y la mía, como ustedes dos especialistas en la parte de inversión y yo me enfoco mucho en la parte de asesoría personal, ¿verdad? Antes de empezar a invertir, es el tema del fondo de emergencia, que las personas empiezan a invertir o creen que ya están listos para empezar a invertir, teniendo deudas, sin tener un fondo de emergencia, etcétera. Y creo que primero deberemos estructurar toda esta parte y ya luego dar el paso de inversión. Buenísimo. Y para cerrar en esos puntos, una mala asesoría, man. La gente por una mala asesoría puede perder portafolio completo. Vale, segundo, bueno, dale vos la segunda pregunta. Segunda pregunta, ¿qué libros, herramientas o plataformas le recomendarías a alguien que quiere empezar a invertir, sea a nivel nacional o, bueno, gracias al acceso a la globalización que tenemos hoy en día, ¿no? Al acceso de información, al acceso de plataformas, que cualquiera persona puede empezar a invertir, que se entienda de que no se necesita demasiado dinero, ¿verdad? Para invertir, usted puede empezar a invertir con poco, es posible, pero ¿qué recomendarías o qué libros, herramientas a alguien que quiere empezar o está empezando? Pues yo diría que herramientas gratis, súper sencillas. YouTube es fundamental, ¿verdad? Hay videos que a uno le enseñan cómo funciona la bolsa de valores, cómo funciona el tema de custodios, todo ese tema lo explica muy claro. Creo que no hay necesidad de pagar un curso recontra caro de esos que venden a veces. YouTube para mí es más que fundamental. El tema de libros, hay un par de libros interesantes, de los clásicos, hay uno que se llama, bueno, Random Walk on Wall Street, creo que es buenísimo. Intelligent Investor también es bueno. Y hay otras herramientas también que yo lo que diría como consejo es irse a las páginas, irse a CNBC, irse a Yahoo Finance, ver las noticias, leerlas. Y es interesante porque ver, salió esta noticia de Trump y eso no sé qué. Vean, interesante cómo reacciona el mercado, ¿verdad? Cómo funciona, cómo reacciona el S&P 500 a esta noticia. Entonces uno empieza como a empaparse un poquito cómo funciona la cosa. Yo creo que ahí paulatinamente uno va aprendiendo, pero no hay necesidad o no hay una brecha tan grande de información que le impida al inversionista realmente meterse de lleno, ¿verdad? Ahorita, y más con inteligencia artificial, uno puede meterse a Claude o a ChatGPT a preguntarle cómo funciona esto y ya uno sabe absolutamente todo. Sí hay que tener mucho cuidado con las inteligencias artificiales, con el tema de que se está hablando mucho de que puede estar sustituyendo a un asesor financiero. Yo no estoy tan de acuerdo y creo que o sea, algo que hemos hablado. Tal vez yo creo que es que hay que entender qué hace un asesor financiero. Un asesor financiero nada más no dice compra y venda tradeando una posición. Es algo muchísimo más completo que acompaña al inversionista, a la familia, al cliente institucional a desarrollar una estrategia construida, enfocada en un plazo determinado, basado en objetivos que
posiblemente un agente de inteligencia artificial lo puede guiar y le puede dar cierto lineamiento para lograrlo, Claro. pero cuando ya hay que ser un poco más específico y hacer una asesoría mucho más completa, creo que nosotros usamos inteligencia artificial para desarrollar estrategias, pero la estrategia específica del cliente, entender qué necesita su familia, saber qué es lo que está pasando específicamente con un tema fiscal, ver cómo está el cliente sintiéndose respecto a una situación familiar que está pasando, eso un agente nunca No va a poder hacer. No, y también el tema de, vamos a ver, se ha visto que la inteligencia artificial, todos esos proveedores de chats, de chatbots que existen, tienen un bias hacia uno, ¿verdad? En el sentido de que lo que van a hacer es lo que uno le diga. Uno siempre tiene la razón. Exacto, uno tiene... Entonces, y estoy completamente de acuerdo, hay que tener mucho cuidado. Sí, sirve como herramienta de research, punto, ¿verdad? Para tomar decisiones, no. Y cerramos con esta, y agradeciéndote muchísimo, la verdad, por el espacio. Y la pregunta es para Diego, pero Diego es el menor de todo el equipo, pero igual aplica. Mae, ¿qué consejo le darías, o sea, te darías a vos mismo hace 10 años? Específicamente un tema de inversiones, mae. Mías. Tuya, sí, o sea, hoy tenés el portafolio y hace 10 años que hubieras hecho distinto y no pudo haber sido comprar todo en Bitcoin. No. Esa no vale. No, la tengo muy clara porque tanto, o sea, nosotros, lo que pasa con los asesores, y ahí es un fenómeno que sucede, que se determina como sobreconfianza de inversiones, donde si soy asesor, como me creo asesor, sé que, o pienso que sé más que cualquier persona, ¿verdad? Y uno comete ciertos errores donde uno se vuelve sobreagresivo con inversiones, hacer inversiones tal vez con la plata, obviamente con la plata de uno, ¿verdad? Que tal vez no fueron tan bien. Entonces, mi consejo es no ser tan agresivo como lo era yo antes. Buenísimo, mae. Muchísimas gracias. Qué buena nota contar con este espacio y agradecerte todo ese aprendizaje mae, y todos esos consejos que a veces no son consejos, pero cuando uno los va escuchando dice, mae, claro, uno tiene que volverse y poner atención a los que más saben. Y bueno, nada, mae, te agradezco muchísimo por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, más bien. Completamente. Espero que lo puedan interiorizar todo, ¿no? Aprovechar y lo más importante, aplicar. Nos vemos. Gracias, nos vemos el próximo.